Hola, buenas tardes. El anterior salió entrecortada, no se escuchaba, no tenía buen audio y quedó separado en 4 videos la clase, así que ahora le explico lo que había explicado en clase y espero que no tener los mismos problemas técnicos. Bueno, para empezar voy a ir a, la, a un Power que les he compartido ahí en donde está la clase 4, que es la clase de hoy, para ir siguiendo cada uno de los temas. La 2, que es la unidad de funciones, ¿sí? Bueno, les voy a presentar vamos a la pantalla completa. Bien. Bueno, para empezar con funciones, vamos a retomar desde el tema anterior, del punto 6 del trabajo práctico anterior, que fue el tema de relaciones. ¿Sí? Habíamos comenzado con ese tema, o sea, el punto 6, tenían que realizar un producto cartesiano entre dos conjuntos y ver las relaciones que habían entre los elementos del primer conjunto y los elementos del segundo conjunto, ¿sí? Bueno, a partir de ese punto vamos a definir lo que es una función entre dos conjuntos. Bien. Bueno, presentación. Bien, para poder trabajar con funciones, lo primero que tengo que hacer es tener en cuenta qué relación existe entre conjuntos y los elementos del segundo conjunto. Si bien nosotros vamos a definir más adelante funciones numéricas, por ahora vamos a trabajar funciones en general y vamos a hacer un análisis de todo lo que son las funciones, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta como conceptos previos son las relaciones y que eran elementos que correspondían al primer conjunto y al segundo conjunto en donde se relacionaban todos entre sí, ¿sí? Cuando hacía el producto cartesiano. Cada uno de ese producto cartesiano estaba formado por un par ordenado en donde la primera componente correspondía al conjunto de partida y la segunda al conjunto de llegada. Se tenían que relacionar todos los elementos del primer conjunto con los del segundo, y una vez que estaban relacionados entre ellos, como aparece acá en el ejemplo, los elementos de A relacionados con todos los elementos de B, y una vez que tengo ya los pares ordenados de cada elemento del conjunto A con cada elemento del conjunto B, ver qué relación existe, es decir, cómo se vinculan o qué propiedad hay entre los pares de ese producto cartesiano. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto A formado por todos los números, por los números 3, 6, 7, 8, 9, como en el ejemplo en la pantalla, y el conjunto B formado por los elementos 9, 10, 11 y 12, y la relación entre los conjuntos es que la primera componente, que es X, va a ser divisor de la segunda componente, que es el conjunto de llegada. Los pares ordenados de ese producto A por B van a ser todos los pares que se forman con los elementos de A y los pares como primera componente y los elementos de B como segunda componente. Hacemos el producto A por B y relacionamos cada uno de esos elementos. Por ejemplo, el 3,9, 3,10, 3,11, 3,12 y así con cada uno de los elementos. Una vez que yo ya tengo producto cartesiano armado,
lo que tengo que ver qué pares de ese producto cartesiano corresponden a la relación que me piden. En este caso, que la primera sea divisor de la segunda. Los pares que cumplen esa relación son el par 3 9, porque 3 es divisor, es divisor de 9, el par 3 12, porque 3 es divisor de 12, 6 12 y 9 9. El resto de los pares no corresponden a la relación. Por lo tanto, la relación de esos dos conjuntos están formados por los pares 3 9, 3 12, 6 12 y 9 9. De ahí yo puedo ver cuál es el conjunto de partida de la relación, que serían los elementos 3, 6 y 9, y los elementos y el conjunto de llegada de esa relación, que serían los elementos 9 solamente, ¿sí? Bueno, una vez que yo ya tengo la, la definición de lo que es la relación, o sea, ya definí quién es el partida, quién es el conjunto de llegada, tengo que ver si esa relación cumple con las condiciones de funciones o no. Para que sean funciones entre dos conjuntos, tengo que ver que cada elemento del conjunto A se relacione con un único elemento del conjunto B, ¿sí? Para que haya función tienen que cumplirse dos condiciones. Primero, la condición de existencia, es decir, que cada elemento del conjunto de partida, que en este caso lo hemos llamado como X al conjunto de partida, tiene que tener una imagen o tiene que llegar a relacionarse con un elemento del conjunto de llegada, que en este caso es el conjunto Y, ¿sí? Por ejemplo, o del conjunto X, está relacionado con cada elemento del conjunto Y. Acá sería el 1 está relacionado con A, el 2 C y el 4 con D. Por lo tanto, se cumple la existencia. Quiere decir que todos los elementos tienen una imagen. Y además, esa imagen es un, porque no hay ningún elemento que tenga, o sea, que corresponda a la misma, en este caso, a la misma letra. ¿Qué pasa en el segundo gráfico? El elemento 1, que está en el conjunto X, no tiene imagen, ¿sí? Por lo tanto, no sale ninguna flecha y no se relaciona con ningún elemento del conjunto Y. Ahí la condición que nos está de existencia. Y en el tercer gráfico, además de que el elemento 4 no cumple con la existencia, el elemento 3 tiene imágenes, ¿sí? Llega una imagen al punto B y llega una imagen al punto C. Por lo tanto, para un mismo elemento se consideran dos imágenes. ¿Qué significa eso? Que no cumple con la unicidad. Dentro de los tipos de funciones que vamos a trabajar en este año, vamos a trabajar con las funciones numéricas, en donde la variable, vamos a tener dos variables, la X y la Y. A la variable X la vamos a llamar variable independiente y la variable Y va a depender de los valores que nosotros le demos. Y para ello vamos a representar, vamos a necesitar la expresión algebraica que indica la función. Vamos a armar tablas de valores en aquellas funciones que sea necesario armar y graficar. Dentro de las funciones que vamos a trabajar este año, vamos a analizar la función lineal, la función cuadrática, la exponencial, la logarítmica, ¿sí? La función lineal sería la unidad 3, lo que viene en la próxima unidad, la cuadrática es la unidad 4 y la exponencial y logarítmica es la unidad 5. Hay más funciones, pero no las vamos a ver este año. ¿Cuál es el dominio, el codominio y la imagen? El dominio es lo que nosotros llamamos, son los valores que la función toma como valores independientes, en los sistemas de eje cartesiano sería la variable X, y toma todos los valores que demos a esa variable independiente. Generalmente es el conjunto de partida de la función. Y el codominio son todos los valores del eje Y, es decir, que puede tomar todos los valores que puede tomar el eje Y. La imagen va a ser un subconjunto de ese codominio, es decir, que si yo tengo definida una función
algún elemento, como por ejemplo en el gráfico está el elemento 1, que si bien está dentro del codominio, no corresponde a la relación o a la función que vincula con el conjunto de llegada, solamente los elementos de que son imagen de los elementos del conjunto de partida, se le llama imagen de la función, ¿sí? ¿Cómo vamos a darnos cuenta en un sistema de ejes cartesianos si la función, si la gráfica que está dibujada es función o no? Para ello lo que vamos a hacer es trazar por cada uno de los puntos X rectas verticales, ¿sí? De manera que si corta al gráfico en un solo punto, ese gráfico se considera que es una función, ¿sí? Cuando yo me doy cuenta que la función, en realidad, ¿qué es lo que va a notar? Que la existencia han dibujado existe, o sea, vamos a considerar que el dominio corresponde a todos los valores que están en el eje X desde 0 a infinito, ¿sí? Si yo por esos valores desde 0 a infinito trazo rectas cortas en un solo punto del gráfico, se considera que el gráfico dibujado es una función. Si en el caso la recta corta a 2 puntos, ser ejemplo que corta para el valor de que X cuando vale 4, la función tiene dos imágenes, una en 2 y otra en -2, dar la recta vertical en 2 puntos, eso significa que la función no está cumpliendo con la condición de unicidad, ¿sí? Existencia tiene valores, considerando el 0 como inicio hasta el infinito, para cada uno de esos valores tiene imagen, ¿sí? Pero no es única. Por lo tanto, no cumple. Otra clasificación que vamos a trabajar de funciones va a ser la clasificación cuando una función se denomina que es inyectiva, biyectiva, surjectiva o biyectiva. ¿Cuándo es inyectiva? Cuando a cada elemento del dominio, por ejemplo, en este caso del diagrama de Venn, a 0 le corresponde 1, al elemento 1 le corresponde 3 del conjunto B, al elemento 2 le corresponde B y al elemento 3 le corresponde el 7 del conjunto B. ¿Por qué? Porque la relación que hemos definido, o sea, hemos determinado que el conjunto A está formado por los números 0, 1, 2 y 3. Y el conjunto B está formado por 1, por 3, por 5, por 7 y por 9, que acá no figura, pero debería. ¿Cuál es la función? La función va desde el conjunto A al conjunto B y está definida como 2 por X más 1. Si yo a X los reemplazo valores por 0, 1, 2 y 3, voy a tener que cuando vale 0, X, 2 por 0, 0, más 1, 1. Se relaciona con el 1. Cuando vale 1, 2 por 1, 3. Se relaciona con el 3. Cuando vale 2, se relaciona con el 5 y cuando vale 3, se relaciona con el 7. ¿Cómo saber si es inyectiva? Porque a cada elemento del dominio le corresponde a lo sumo, o sea, a cada elemento del conjunto de llegada o al codominio debe ser imagen de a lo sumo de un elemento del conjunto de partida, ¿sí? En este caso, esa relación se llama relación de 1 a 1, es decir, que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un 1 del conjunto de llegada. ¿Cómo darnos cuenta en el caso de los gráficos cartesianos? Lo que tengo que ver es, así como tenemos el criterio de la recta vertical para ver si es o no es función, en este caso, para las funciones inyectivas se utiliza el criterio o la prueba. ¿Qué significa eso? Que si yo trazo por cada uno de los puntos de la gráfica una recta horizontal, es decir, para X, y en ese caso corta a dos valores,
como en el primer gráfico, significa que para dos valores diferentes, por ejemplo, bueno, continuamos con la grabación. Bueno, continuamos con la grabación. Se cortó en el punto anterior. Bien, habíamos quedado en la función inyectiva, ¿sí? Entonces, si yo tengo el criterio, tomo el criterio de la horizontal y corta a la función en dos puntos, significa que la función, en ese caso, no es inyectiva. Si lo corta en un solo punto, puedo afirmar que es inyectiva. La otra clasificación de funciones es sobreyectiva. ¿Cuándo una función es sobreyectiva o subyectiva? Cuando un conjunto de partida, como por ejemplo el conjunto A, que está formado por el -1, el 0, el 1, el 2. El conjunto B, que es el 0, el 1 y el 4. Y a su vez, la función está definida por los elementos de a los elementos de B, definida por x al cuadrado, significa que a cada le dé el valor definido en el conjunto, por ejemplo, a 0, si lo reemplazo por la x y lo elevo al cuadrado, me tiene que dar la imagen. 0 es 0, menos 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1 y 2 es 4. Significa que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento del conjunto de llegada. Cuando el conjunto de llegada coincide con las imágenes, es decir, que cada elemento de esto, más allá de que haya tenido que hayan llegado hechas a un mismo elemento, significa que si acá no sobró ningún elemento, que no quedó ningún elemento sin ser imagen de algún elemento, la función es sobreyectiva. Significa que no sobran elementos, ¿sí? En el caso de un gráfico cartesiano, yo tengo que analizar el conjunto imagen. En este caso, el conjunto imagen sería el conjunto del eje Y, es decir, que todos los elementos del eje Y, punto imagen, tiene que tener una imagen a través de la función, es decir, tienen que estar definidos a través de la función. Por lo tanto, por ejemplo, para el -1, para el -2 tengo imagen. Para el -3 tengo imagen y son todas positivas. ¿Qué pasa con los valores negativos? Los valores negativos, al ser una función cuadrática, no va a ser imágenes de elementos del conjunto X. Por lo tanto, todos estos elementos sobran. Significa que la función no es sobreyectiva. En el segundo ejemplo, no ocurre lo mismo, porque tanto los elementos del eje X, ya sean positivos o negativos, tienen una imagen en algún punto del eje Y. Es decir, que todos los elementos del eje Y son imágenes de algún elemento del X, ya sean positivos o negativos. Por lo tanto, sí es sobreyectiva. Es decir, que no hay ningún elemento del eje Y que sobre. En el caso, para que sea biyectiva, tiene que cumplir las dos condiciones. Es decir, que a cada elemento del conjunto de partida le toque un elemento y sea único, es decir, que no se repitan. Ahí tengo el criterio de la recta horizontal, es decir, que toca a la función en un solo punto, y a su vez que no son eje Y, que no, o sea, que no queden elementos del eje Y sin ser imagen de algún elemento del eje X. Otra de las cosas que vamos a analizar en las funciones, las raíces, si son pares o impares, y si son crecientes decreciente y los intervalos de positividad y negatividad. En el caso de los ceros o raíces, que está
en una diapositiva más adelante, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? El gráfico siempre puede ser que a veces al eje de las X, ¿sí? Cuando el cero de una función o raíz, es decir, yo tengo, está acá cero en una función, yo toca al eje X, significa que la función tiene un cero, ¿sí? Por lo tanto, puede tener uno, puede tener dos, pueden tener tres ceros. Eso hay veces que un gráfico corte al eje X. En este caso, por ejemplo, me voy a la función de par en par porque ahí hay dos gráficos que demuestran los ceros. En este caso, el puntito o la intersección del eje X con la gráfica, ese es uno de los ceros de la función o raíz. Y este punto también es otro cero. En este caso, el gráfico pasa dos veces, por lo tanto tiene dos ceros. En el segundo ejemplo, el gráfico cruza al eje X en un solo punto, por lo tanto, para esta gráfica, la función un solo valor, o sea, tiene un solo X, un solo cero. ¿Qué otra cosa tengo que considerar? La intersección con el eje Y. A la intersección con el eje Y se le llama ordenada. Se escribe f de cero. ¿Por qué? Porque cuando la X vale cero, tengo que ver qué valor toma la función. Normalmente esa ordenada al origen siempre corta al eje de la Y. En este caso, para este gráfico que tenemos acá, corta en 3. Y en el segundo ejemplo, corta el por cero, es decir, que corta también al eje de la Y en 0. Acá coinciden las raíces y el cero de la función. Otro análisis que vamos a hacer si la función es par e impar. Para ello vamos a tomar al eje de la Y como eje de simetría. Recuerden que la simetría es, en este caso es simetría axial, es a través de un eje, de ambos lados la gráfica tiene que ser la misma, ¿sí? Eso significa ser simétrico, que de ambos lados estén los mismos dibujos. Si yo en este caso tomo el eje de las X como referencia, como eje de simetría, y pudiera doblar la imagen por ese eje, voy a ver que esta parte de la función coincide con la segunda, con la otra rama. Por lo tanto, en este caso, cuando los dos gráficos coinciden a ambos lados del eje, o se superponen en ambos lados, la función es par. ¿Por qué? Porque si yo hago el giro o doblo la gráfica, imagínense que doblo el gráfico por el eje de la Y, este sector del gráfico quedaría por encima del eje de las X, por lo tanto, en ese caso la función se denomina impar. Otra cosa que voy a necesitar analizar en una función es si es creciente, si es decreciente, si es constante. Nosotros leemos las funciones de izquierda a derecha. Entonces, vamos a leer el gráfico también de izquierda a derecha. Y la lectura y el análisis y el decir de es creciente o decreciente es en el eje X, ¿sí? Entonces, yo voy a determinar qué valores del eje X la función decrece. Digamos que esta función viene desde el menos infinito y va hacia el más infinito. ¿Qué significa? Que a medida que yo me voy adelantar, o sea, me voy aumentando los valores de X, que los valores de Y van descendiendo. Por lo tanto, la función es decreciente. ¿Desde dónde decrece? Y viene desde el menos infinito, pero lo leo sobre el eje de las X, hasta el más infinito, porque esto sigue creciendo, sigue bajando hasta el infinito positivo. En el caso de que sea creciente, la función, a medida que voy aumentando los valores de Y. Por lo tanto, en el caso del segundo ejemplo, fíjense que para -8 la imagen es -1. Para -1 ya aumentó a 3 y para 4 aumentó a 5. Entonces, a medida que yo me voy alejando o me voy yendo aumentando los valores de X, también van aumentando los valores de Y. También la lectura se hace sobre. En cambio, en el último ejemplo, la primera rama o la rama de la función es decreciente y la segunda rama es creciente. Por lo tanto, ¿desde dónde decrece? Desde el
en este caso voy a considerar que viene decreciendo desde el menos infinito hasta que llega al 3, ¿sí? Porque baja, pero yo no lo miro en el eje de las Y, sino que yo lo voy analizando sobre el eje de las X. Viene decreciendo desde el menos infinito hasta que llega al punto 3. A partir de ahí la función da un giro y comienza a subir. Por lo tanto, venían bajando sus valores hasta que llega al 3. A partir del 3, yo me sigo aumentando los valores de X y comienzan a aumentar los valores de Y. Entonces, tiene una rama que sube. La rama que es decreciente, decrece desde menos infinito hasta 3 y crece desde 3 hasta el más infinito con respecto. Bueno, porque se me estaba cortando la llamada. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta para analizar una función? Los máximos y los mínimos, ¿sí? En el caso de los máximos, en el caso de los máximos, no, esperen que, en el caso va a ser el punto máximo de la función, es decir, hasta dónde va a llegar como máximo una función, ¿sí? Y en el caso de los mínimos, es hasta dónde la función puede llegar como punto mínimo, es decir, que debajo de esa función no tiene que haber nada dibujado. Bueno, hasta acá es lo que hemos trabajado en el PowerPoint. A partir de ahora yo voy a compartir el trabajo práctico y analizar cada uno de los puntos, ¿sí? Bueno, espérenme que haga la presentación del trabajo práctico. Vamos a una pantalla. Bien. Bien, vamos a compartir. Ahora yo les voy a compartir el trabajo práctico número 2, que es el que tienen que presentar, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para analizar? En el punto 1 dice, indica cuáles de las siguientes relaciones son. En ese punto, lo que vamos a trabajar es si las dos condiciones de existencia y unicidad. Si bien acá no está, que no están tomados, vamos a considerar solamente lo que está dibujado, ¿sí? O sea que vamos a considerar el principio de la función en el intervalo, o sea, como inicio y la terminamos en ese punto. Es decir, que vamos a trabajar por un intervalo, desde donde comienza hasta donde termina, y todos los puntos intermedios. Por lo tanto, en el caso de la existencia, 3 ejemplos se estaría dando porque como no está definido el conjunto de partidas, consideramos que desde donde inicia la función hasta donde termina, todos los puntos que vamos a considerar como existencia. ¿Qué me va a determinar si el punto 1 son funciones o no? El de la recta vertical. ¿Se acuerdan que la existencia la va a tener porque por cada punto hay una imagen, pero hay que ver que esa imagen sea única? En el caso, para eso, tienen que cada uno de los puntos del gráfico, al trazar rectas verticales, corten el gráfico en un único punto. Si eso ocurre, la función. Si eso no ocurre, tienen que justificar cuál es la condición que no se cumple, que es la que da más de un punto de intersección. En el punto 2 tienen que determinar si las funciones son inyectivas, sobreyectivas. Vamos primero a analizar las inyectivas en todas, las sobreyectivas y por último las biyectivas. En el caso del gráfico 1, la función es inyectiva, porque a cada elemento del conjunto de partida
le corresponde una única imagen, ¿sí? Tiene una imagen, es decir, que no hay elemento acá, o sea, a cada punto le corresponde una única imagen, ¿sí? No hay dos imágenes. En cambio, en el segundo gráfico, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, tengo 1 y el 4, que los dos comparten, bueno, el 4 está un poquito desfasado, pero en realidad para el 4 también la imagen es 4, ¿sí? Para -1, 4, y para 4 también 4 la imagen. Cuando compartían una imagen, si se recuerdan en el PowerPoint, van a ver que la función no es inyectiva. El intervalo que va desde -1 a 1, todos tienen la misma imagen, porque la función ahí se llama constante, es decir, todos tienen la misma imagen. Por lo tanto, en ese caso la función no es inyectiva. Para el cuarto ejemplo, los elementos del conjunto de partida tienen una única, tienen imagen, y por ejemplo, para el punto 2 y para el punto 4, comparten dos imágenes. Por lo tanto, tienen la misma imagen, por lo tanto, no cumple con la condición de unicidad, ¿sí? Eh, Ahí también pueden hacerlo con el criterio de la recta horizontal, ¿sí? Y en la última, que esta es una función especial, que se llama función racional, si bien no la vamos a ver, el cero es el único punto para este tipo de funciones especiales que no la vamos a considerar. Entonces, función muy especial, tengo que ver si tiene una imagen y que a su vez esa imagen no se realiza, ¿sí? Por ejemplo, para uno tiene imagen diferente, que los valores positivos y los valores negativos todos tienen imágenes distintas, por lo tanto, sí es positiva. Vamos a ver ahora si son sobreyativas. Para que sean sobreyativas, tienen que tener elementos de conjunto de llegada que sobren, ¿sí? Que no tengan imágenes, es decir, que no sean imágenes de ningún punto del conjunto de del eje. En el caso de la recta, todo esto, esta recta sube indefinidamente, es decir, que todos los elementos de ahí van a tener imagen, y baja indefinidamente, o sea que también van a tener imagen. En el caso de desde ese punto que es el mínimo de la función, que es -1, hacia abajo, todos los elementos que están por debajo del -1 no son imágenes de la gráfica, por lo tanto, hay que ver si es o no sobreyectiva. En este ejemplo, sube indefinidamente y baja indefinidamente, es decir, que va para arriba y para abajo, si tiene elementos sin tomar. Este es similar al segundo gráfico, es decir, hay un punto mínimo, que en este caso es -2, que de ahí para abajo no son imágenes de nadie. Y la última, como baja indefinidamente y sube indefinidamente, no quedan elementos sin tomar, por lo tanto, también en este caso es sobreefectiva. La sobreefectiva tiene que cumplir las dos condiciones. De los 5 gráficos, el primero y el último son los que las cumplen. En el punto 3 hay que indicar si hay dominio, quién es el dominio, quién es el inicio. Para eso, si bien me decían en charla que no se alcanzaban a ver, tengan en cuenta que las flechitas me indican que el eje sigue, continúa hasta el menos infinito y que la recta, por ser una recta, y la recta no tiene principio y fin, también se continúan, ¿sí? Lo mismo en este caso, va de infinito y bajan indefinidamente, y acá suben indefinidamente. ¿Cómo voy a determinar el dominio? El dominio se lee sobre el eje X y la imagen sobre el eje Y. Sobre el eje X son todos los valores que yo le puedo dar a esta recta. Obviamente que yo, para dibujar esta recta, hemos hecho un sector. Sigo dándole valores hacia la izquierda o hacia la derecha, voy a poder seguir dibujando la recta hacia arriba y de este lado hacia abajo. Por lo tanto, para esta función va de menos a más infinito.
Lo mismo ocurre con esta, porque si bien bajan indefinidamente, estas ramas se van abriendo, y se van abriendo una hacia la derecha y otra, es decir, que a medida que voy tomando valores a la izquierda y valores a la derecha, siempre voy a encontrar una imagen. Por lo tanto, también van a ser, va a ser de menos a más infinito. Y lo mismo ocurre con la última función. Estas ramas se abren a derecha y izquierda. Para la imagen, la situación es diferente. Si bien acá está de 5 en 5, esto sube también indefinidamente y baja indefinidamente. Como una recta, si bien yo, a medida que me voy alejando hacia la derecha, la recta va a ir, es decir, ¿y hacia dónde va a crecer? Hacia arriba, es decir, la voy a ir haciendo cada vez más alta, es decir, que va a ir subiendo, o sea que va a ir obteniendo imágenes más grandes. Y lo mismo para este lado. Si yo le estoy dando cada vez valores más chiquitos, estos valores de imágenes van a ir bajando cada vez más chicos, ¿sí? Por lo tanto, la gráfica va a bajar hasta el menos infinito y va a ir subiendo hacia el más infinito. O sea que también esto va a subir, la imagen va a ir desde menos a más infinito. Distinto ocurre en el gráfico B y en el C, que son muy parecidos, pero ¿qué pasa? Desde yo como analizo el eje Y, el máximo punto de esta gráfica está en 1, y en el caso de esta está en menos 3. Desde de 1 hacia el más infinito no hay nada, pero desde el menos 1 hacia el menos infinito está dibujada toda la gráfica. Por lo tanto, de este segundo gráfico va, va a estar desde menos infinito y va a llegar como máximo hasta el 1. En esta va a ser al revés, va a menos 3 y se va a ir hacia arriba, hacia el más infinito, porque se va a ir creciendo hasta llegar al infinito positivo. ¿Qué más va a pasar? Eso con relación. En el punto 4, lo que vamos a analizar es el gráfico donde está ¿sí? Solamente la parte que está dibujada. En este caso vamos a trabajar con intervalos porque se trata del gráfico de la clasificación del club de fútbol en el campeonato de Navidad. Durante las 10 primeras jornadas y las posiciones que he tenido. Es decir, que lo voy a dominio en este caso, porque tengo que analizar el dominio desde el primer día al 10º día. No me interesa lo que pasó antes, ni me interesa lo que pasó después. Y serían las posiciones. Como mínima posición tuvieron el segundo puesto y como máxima posición tuvieron el 7º puesto. Por lo tanto, la imagen va a ir desde... En el caso de los intervalos de crecimiento o constante, ahí lo tengo que ver cuáles son los que suben y los que bajan. Leo de izquierda a derecha, sube, o sea, crece, decrece, crece, se permanece constante y decrece. ¿Dónde lo voy a analizar? Analizar en el eje de la Z, es decir, en los días. En este caso, en la jornada. ¿En qué jornada crece? Y de 1 a 2, del primero al segundo día va a crecer. Es decir, pasó de la quinta a la sexta posición. De ahí bajó a la segunda, o sea que de 2 a 3 bajó. Desde el tercer día fue aumentando de posición hasta llegar a la séptima. Ahí se mantuvo del séptimo al octavo día y vuelve a descender hasta llegar a la cuarta y el 10º día. Siempre lean los intervalos, y van a ser todos intervalos abiertos, en el eje de las X. ¿Sí? Bueno, seguimos con el trabajo práctico. Vamos ahora al punto 5. En el 5 es lo mismo que hemos hecho anteriormente, es analizar cada uno de los ordenada al origen. Habíamos visto que era la intersección con el eje Y. En este caso es 0, el punto que está con el eje Y, y en este caso el punto de intersección con el eje Y.
Las raíces o ceros son los intersección con el eje X. O sea, normalmente se le llama X1, X2, X3 cuando hay más de un X. Por ejemplo, en este punto estaría X1, X2, lo mismo para este gráfico. La intersección con el eje X, el X1 y X2. Y en el último, la intersección X1 y X2. Los conjuntos de positividad, recuerden que es lo que está por encima, un conjunto positivo, se lee sobre el eje X. O sea que va a ser positivo de menos 3 a 0 y de 0 a 3. En este caso hay dos ramas positivas, menos infinito a 0, a 1 y desde este valor al infinito, y en este caso todo este sector de la gráfica es positivo desde este punto a este. Recuerden que los ceros son los que nos indican la positividad. Y negatividad es todo lo que queda por debajo. En este caso el menos infinito a este valor, de ese valor a más infinito. Siempre leo sobre el eje de la Z. En este caso el negativo va a estar desde este punto a este punto, y para el menos infinito a este valor, y desde este valor al más infinito. En el punto C hay que ver que en el punto C par o impar. Recuerden tomar el eje de las Y como el eje de simetría, doblarla, o sea, hacer de cuenta que puedo doblar la hoja y ver si este sector de la gráfica me queda por encima o coincide con el otro, con la otra parte. En caso de coincidencia es par y en el caso de que no coincida es impar. En este también tengo que doblar por la mitad y ver si coinciden o no ambas partes de los gráficos. Tengo que indicar si es verdadero o falso. ¿Sí? En el caso, observando obviamente el gráfico que está, me dice la función crece desde infinito, o sea que viene creciendo desde el menos infinito hasta 2. 2 está, ni siquiera está marcado. Entonces, ¿la función es totalmente creciente? No, no es totalmente creciente, el 2 ni siquiera está, es parte de la función. La función tiene un máximo en el punto menos 3, 2, ese sería el 3 de X, 2 de Y, ese es el máximo. ¿Hay algo más arriba de eso? No, no hay nada más, por lo tanto, es un máximo. En el intervalo menos 2, empieza acá, hasta más infinito, es decir, desde el menos 2 hacia la derecha. ¿La función es decreciente? Desde menos 2 es decreciente, es decir, va hacia abajo. Después, la función decrece en el intervalo menos 3, o sea, desde el menos 3 al más infinito. ¿Es verdadero? Empieza a crecer desde menos 3 al más infinito, como yo lo leo sobre la derecha, es decreciente. Y la función solo crece en menos 4, ahí tengo que ver si solo crece o hay una parte de la función que baja. En este caso va subiendo, llega a ese punto y comienza a bajar. O sea que en todo este intervalo sube, baja. Por lo tanto, la función no, no es verdadera. Bueno, espero que ahora sí, eh, ahora ya haya quedado mejor grabado. Va a quedar en dos partes porque se me cortó en un momento, pero va a ser mejor que la anterior. Bueno, cualquier duda me lo comunican a través de la plataforma. Bueno, continuamos con la grabación. Se cortó en el punto anterior. Bien, habíamos quedado en la función inyectiva, ¿sí? Entonces, si yo tengo el criterio, tomo el criterio de la horizontal y corta a la función en dos puntos, significa que la función en ese caso no es inyectiva. Si lo corta en un solo punto, puedo afirmar que es inyectiva. La otra clasificación de funciones es sobreyectiva. ¿Cuándo una función es sobreyectiva o subyectiva? Cuando un conjunto de partida, como por ejemplo el conjunto A, que está formado por el -1, el 0, el 1, el 2. El conjunto B, que es el 0, el 1 y el 4. Y a su vez, la función está definida por los elementos de A
a los elementos de B, definida por X al cuadrado, significa que a cada le dé el valor definido en el conjunto, por ejemplo, a 0, si lo reemplazo por la X y lo elevo al cuadrado, me tiene que dar la imagen. 0 es 0, menos 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1 y 2 es 4. Significa que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento del conjunto de llegada. Cuando el conjunto de llegada coincide con las imágenes, es decir, que cada elemento de esto, más allá de que haya tenido dos distintos que hayan llegado hechas a un mismo elemento, significa que si acá no sobró ningún elemento, que no quedó ningún elemento sin ser imagen de algún elemento, la función es sobreactiva. Significa que no sobran elementos, ¿sí? En el caso de un gráfico cartesiano, yo tengo que analizar el conjunto imagen. En este caso, el conjunto imagen sería el conjunto del eje Y, es decir, que todos los elementos del eje Y, punto imagen, tiene que tener una imagen a través de la función, es decir, tienen que estar definidos a través de la función. Por lo tanto, por ejemplo, para el -1, para el -2 tengo imagen. Para el -3 tengo imagen y son todas positivas. ¿Qué pasa con los valores negativos? Los valores negativos, al ser una función cuadrática, no va a ser imágenes de elementos del conjunto X. Por lo tanto, todos estos elementos sobran. Significa que la función no es sobreyactiva. En el segundo ejemplo, no ocurre lo mismo, porque tanto los elementos del eje X, ya sean positivos o negativos, tienen una imagen en algún punto del eje Y. Es decir, que todos los elementos del eje Y son imágenes de algún elemento del X, ya sean positivos o negativos. Por lo tanto, sí es sobreactiva. Es decir, que no hay ningún elemento del eje Y que sobre. En el caso, para que sea biyactiva, tiene que cumplir las dos condiciones. Es decir, que a cada elemento del conjunto de partida le toque un elemento y sea único, es decir, que no se repitan. Ahí tengo el criterio de la recta horizontal, es decir, que toca a la función en un solo punto, y a su vez que no son eje Y, o sea, que no queden elementos del eje Y sin ser imagen de algún elemento del eje X. Otra de las cosas que vamos a analizar en las funciones, las raíces, si son pares o impares, y si son crecientes, decrecientes, y los intervalos de positividad y negatividad. En el caso de los ceros o raíces, que está en una diapositiva más adelante, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? El gráfico siempre puede ser que a veces al eje de las X, ¿sí? Cuando el cero de una función o raíz, es decir, yo tengo, está cada cero en una función, yo toca al eje X, significa que la función tiene un cero, ¿sí? Por lo tanto, puede tener uno, puede tener dos, pueden tener tres ceros. Eso hay veces que un gráfico corte al eje X. En este caso, por ejemplo, me voy a la función de par en par porque ahí hay dos gráficos que demuestran los ceros. En este caso, el puntito o la intersección del eje X con la gráfica, ese es uno de los ceros de la función o raíz. Y este punto también es otro cero. En este caso, el gráfico pasa dos, por lo tanto tiene dos ceros. En el segundo ejemplo, el gráfico cruza al eje X en un solo punto. Por lo tanto, para esta gráfica, la función un solo valor. O sea, tiene un solo X, un solo cero. ¿Qué otra cosa tengo que considerar? La intersección con el eje Y. A la intersección con el eje Y se le llama ordenada. Se escribe f de 0. ¿Por qué? Porque cuando la x vale 0, tengo que ver qué valor toma la función. Normalmente esa ordenada al origen siempre corta al eje de la Y. En este caso, para este gráfico que tenemos acá, corta en 3. Y en el segundo ejemplo, corta el por 0, es decir,
que corta también al eje de la sí en 0. Acá coinciden las raíces y el 0 de la función. Otro análisis que vamos a hacer si la función es par o impar. Para ello vamos a tomar al eje de la sí como eje de simetría. Recuerden que la simetría es, en este caso es simetría axial, es a través de un eje, de ambos lados la gráfica tiene que ser la misma, ¿sí? Eso significa ser simétrico, que de ambos lados estén los mismos dibujos. Si yo en este caso tomo el eje de las X como referencia, como eje de simetría, y pudiera doblar la imagen por ese eje, voy a ver que esta parte de la función coincide con la segunda, con la otra rama. Por lo tanto, en este caso, cuando los dos gráficos coinciden a ambos lados del eje, o se superponen en ambos lados, la función es par. ¿Por qué? Porque si yo hago el giro o doblo la gráfica, imagínense que doblo el gráfico por el eje de la sí, este sector del gráfico quedaría por encima del eje de las X, por lo tanto, en ese caso la función se denomina impar. Otra cosa que voy a necesitar analizar en una función es si es creciente, si es decreciente, si es constante. Nosotros leemos las funciones de izquierda a derecha. Entonces, vamos a leer el gráfico también de izquierda a derecha. Y la lectura y el análisis y el decir de es creciente o decreciente es en el eje X, ¿sí? Entonces, yo voy a determinar qué valores del eje X la función decrece. Digamos que esta función viene desde el menos infinito y va hacia el más infinito. ¿Qué significa? Que a medida que yo me voy a adelantar, o sea, me voy aumentando los valores de x, que los valores de y van descendiendo. Por lo tanto, la función es decreciente. ¿Desde dónde decrece? Y viene desde el menos infinito, pero lo leo sobre el eje de las x, hasta el más infinito, porque esto sigue creciendo, sigue bajando hasta el infinito positivo. En el caso de que sea creciente, la función, a medida que voy aumentando los valores de y. Por lo tanto, en el caso del segundo ejemplo, fíjense que para -8 la imagen es -1. Para -1 ya aumentó a 3 y para 4 aumentó a 5. Entonces, a medida que yo me voy alejando o me voy yendo aumentando los valores de X, también van aumentando los valores de Y. También la lectura se hace sobre. En cambio, en el último ejemplo, la primera rama o la rama de la función es decreciente y la segunda rama es creciente. Por lo tanto, ¿desde dónde decrece? En este caso voy a considerar que viene decreciendo desde el menos infinito hasta que llega al 3, ¿sí? Porque baja, pero yo no lo miro en el eje de las Y, sino que yo lo voy analizando sobre el eje de las X. Viene decreciendo desde el menos infinito hasta que llega al punto 3. A partir de ahí la función da un giro y comienza a subir. Por lo tanto, venían bajando sus valores hasta que llega al 3. A partir del 3, yo me sigo aumentando los valores de X y comienzan a aumentar los valores de Y. Entonces, tiene una rama que sube. La rama que es decreciente, decrece desde menos infinito hasta 3. Y crece desde 3 hasta el más infinito con respecto. Bueno, eh, porque se me estaba acordando la llamada. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta para analizar una función? Los máximos y los mínimos, ¿sí? En el caso de los máximos, en el caso de los máximos, no, esperen que, en el caso va a ser el punto máximo de la función, es decir, hasta dónde va a llegar como máximo una función, ¿sí? Y en el caso de los mínimos, es hasta dónde la función puede llegar como punto mínimo, es decir, que debajo de esa función no tiene que haber nada
dibujado. Bueno, hasta acá es lo que hemos trabajado en el PowerPoint. A partir de ahora yo voy a compartir el trabajo práctico y analizar cada uno de los puntos, ¿sí? Bueno, espérenme que haga la presentación del trabajo práctico. Vamos a una pantalla. Bien. Bien, vamos a compartir. Ahora yo les voy a compartir el trabajo práctico número 2, que es el que tienen que presentar, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para analizar? En el punto 1 dice, indica cuáles de las siguientes relaciones son. En ese punto lo que vamos a trabajar es si las dos condiciones de existencia y unicidad. Si bien acá no está que no están tomados, vamos a considerar solamente lo que está dibujado, ¿sí? O sea que vamos a considerar el principio de la función en el intervalo, o sea, como inicio y la terminamos en ese punto. Es decir, que vamos a trabajar por un intervalo, desde donde comienza hasta donde termina, y todos los puntos intermedios. Por lo tanto, en el caso de la existencia, 3 ejemplos se estaría dando porque como no está definido el conjunto de partida, consideramos que desde donde inicia la función hasta donde termina, todos los puntos que vamos a considerar como existencia. ¿Qué me va a determinar si el punto 1 son funciones o no? El de la recta vertical. ¿Se acuerdan que la existencia la va a tener porque por cada punto hay una imagen? Pero hay que ver que esa imagen sea única. En el caso, para eso, tienen que cada uno de los puntos del gráfico, al trazar rectas verticales, corten el gráfico en un único punto. Si eso ocurre, la función. Si eso no ocurre, tienen que justificar cuál es la condición que no se cumple, que es la que va más de un punto de intersección. En el punto 2 tienen que determinar si las funciones son inyectivas, sobreyectivas. Vamos primero a analizar las inyectivas en todas, las sobreyectivas y por último las biyectivas. En el caso del gráfico 1, la función es inyectiva, porque a cada elemento del conjunto de partida le corresponde una única imagen, ¿sí? Tiene una imagen, es decir, que no hay elemento acá, o sea, a cada punto le corresponde una única imagen, ¿sí? No hay dos imágenes. En cambio, en el segundo gráfico, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, tengo 1 y el 4, que los dos comparten, bueno, el 4 está un poquito desfasado, pero en realidad para el 4 también la imagen es 4, ¿sí? Para -1, 4, y para 4 también es 4 la imagen. Cuando compartían una imagen, si se recuerdan en el PowerPoint, van a ver que la función no es inyectiva. El intervalo que va desde -1 a 1, todos tienen la misma imagen, porque la función ahí se llama constante, es decir, todos tienen la misma imagen. Por lo tanto, en ese caso la función no es inyectiva. Para el cuarto ejemplo, elementos del conjunto de partida tienen una única, tienen imagen, y por ejemplo, para el punto 2 y para el punto 4, comparten dos imágenes. Por lo tanto, tienen la misma imagen, por lo tanto, no cumple con la condición de unicidad, ¿sí? Ahí también pueden hacerlo con criterio de la recta horizontal, ¿sí? Y en la última, que esta es una función especial, que se llama función racional, si bien no la vamos a ver,
El 0 es el único punto para este tipo de funciones especiales que no lo vamos a considerar. Entonces, función muy especial, tengo que ver si tiene una imagen y que a su vez esa imagen no se realiza, ¿sí? Por ejemplo, para uno tiene imagen que es diferente, de que los valores positivos y los valores negativos, todos tienen imágenes distintas, por lo tanto, sí es positiva. Vamos a ver ahora si son sobreyativas. Para que sean sobreyativas, tienen que tener elementos de conjunto de llegada que sobren, ¿sí? Que no sean, que no tengan imágenes, es decir, que no sean imágenes de ningún punto del conjunto de la del eje. En el caso de la recta, todo esto, esta recta sube indefinidamente, es decir, que todos los elementos de ahí van a tener imagen y baja indefinidamente, o sea que también van a tener imagen. En el caso de desde ese punto que es el mínimo de la función, que es -1, hacia abajo, todos los elementos que están por debajo del -1 no son imágenes de la gráfica, por lo tanto, hay que ver si es o no es sobreyativa. En este ejemplo, sube indefinidamente y baja indefinidamente, es decir, que va para arriba y para abajo, si tiene elementos sin tomar. Este es similar al segundo gráfico, es decir, hay un punto mínimo, que en este caso es -2, que de ahí para abajo no son imágenes de nadie. Y la última, como baja indefinidamente y sube indefinidamente, no quedan elementos sin tomar, por lo tanto, también en este caso es sobreyativa. La sobreyativa tiene que cumplir las dos condiciones. De los 5 gráficos, el primero y el último son los que las cumplen. En el punto 3 hay que indicar si hay dominio, quién es el dominio, quién es la imagen. Para eso, si bien me decían en charla que no se alcanzaban a ver, tengan en cuenta que las flechitas me indican que el eje sigue, continúa hasta el menos infinito y hasta el infinito. Y que la recta, por ser una recta, y la recta no tiene principio y fin, también se siguen, se continúan, ¿sí? Lo mismo en este caso, va de infinito y bajan indefinidamente y acá suben indefinidamente. ¿Cómo voy a determinar el dominio? El dominio se lee sobre el eje X y la imagen sobre el eje Y. Sobre el eje X son todos los valores que yo le puedo dar a esta recta. Obviamente que yo para dibujar esta recta hemos hecho un sector. Sigo dándole valores hacia la izquierda o hacia la derecha, voy a poder seguir dibujando la recta hacia arriba y de este lado. Por lo tanto, para esta función va de menos a más infinito. Lo mismo ocurre con esta, porque si bien bajan indefinidamente, estas ramas se van abriendo, y se van abriendo una hacia la derecha y otra, es decir, que a medida que voy tomando valores a la izquierda y valores a la derecha, siempre voy a encontrar una imagen. Por lo tanto, también van a ser, va a ser de menos a más infinito. Y lo mismo ocurre con la última función. Estas ramas se abren a derecha y izquierda. Para la imagen, la situación es diferente. Si bien acá está de 5 en 5, esto sube también indefinidamente y baja indefinidamente. Como una recta, si bien yo, a medida que me voy alejando hacia la derecha, la recta va a ir, es decir, ¿y hacia dónde va a crecer? Hacia arriba, es decir, la voy a ir haciendo cada vez más alta, es decir, que va a ir subiendo, o sea que va a ir obteniendo imágenes más grandes. Y lo mismo para este lado. Si yo le estoy dando cada vez valores más chiquitos, estos valores de imágenes van a ir bajando cada vez más chicos, ¿sí? Por lo tanto, la gráfica va a bajar hasta el menos infinito y va a ir subiendo hacia el más infinito. O sea que también esto va a subir, la imagen va a ir desde menos a más infinito. Distinto ocurre en el gráfico B y en el C, que son muy parecidos, pero ¿qué pasa? Desde yo como analizo el eje Y, el máximo punto de esta gráfica está en 1, y en el caso de esta está
en menos 3. De 1 hacia el más infinito no hay nada, pero desde el menos 1 hacia el menos infinito está dibujada toda la gráfica. Por lo tanto, de este segundo gráfico va, va a estar desde el menos infinito y va a llegar como máximo hasta el 1. En esta va a ser al revés, va a menos 3 y se va a ir hacia arriba, hacia el más infinito, porque se va a ir creciendo hasta llegar al infinito positivo. ¿Qué más va a pasar? Bueno, eso con relación. En el punto 4, lo que vamos a analizar es el gráfico donde está ¿sí? Solamente la parte que está dibujada. En este caso vamos a trabajar con intervalos porque se trata del gráfico de la clasificación de un club de fútbol en el campeonato de Navidad. Durante las 10 primeras jornadas y las posiciones que ha tenido. Es decir, que lo voy a dominio en este caso, porque tengo que analizar el dominio desde el primer día al 10º día. No me interesa lo que pasó antes, ni me interesa lo que pasó después. Y serían las posiciones. Como mínima posición tuvieron el segundo puesto y como máxima posición tuvieron el 7º puesto. Por lo tanto, la imagen va a ir desde el. En el caso de los intervalos de crecimiento o constante, ahí lo tengo que ver cuáles son los que suben y los que bajan. Leo de izquierda a derecha, sube, o sea, crece, decrece, crece, se permanece constante y decrece. ¿Dónde lo voy a analizar? Analizar en el eje de la Z, es decir, en los días. En este caso, en la jornada. ¿En qué jornada crece? Y de 1 a 2, del primero al segundo día va a crecer. Es decir, pasó de la quinta a la sexta posición. De ahí bajó a la segunda, o sea que de 2 a 3 bajó. Desde el tercer día fue aumentando de posición hasta llegar a la séptima. Ahí se mantuvo del séptimo al octavo día y vuelve a descender hasta llegar a la cuarta y décimo día. Siempre lean los intervalos, y van a ser todos intervalos abiertos, en el eje de las X. ¿Sí? Seguimos con el trabajo práctico. Vamos ahora al punto 5. En el 5 es lo mismo que hemos hecho anteriormente, es analizar cada uno de los ordenada al origen. Habíamos dicho que era la intersección con el eje Y. En este caso 0, el punto que está con el eje Y, y en este caso el punto de intersección con el eje Y. Las raíces, o 0, son la intersección con el eje X. O sea, normalmente se le llama X1, X2, X3 cuando hay más de un X. Por ejemplo, en este punto estaría X1, X2, lo mismo para este gráfico. La intersección con el eje X, el X1 y X2. Y en el último, la intersección X1 y X2. Los conjuntos de positividad, recuerden que es lo que está por encima, un conjunto positivo, se lee sobre el eje X. O sea que va a ser positivo de menos 3 a 0 y de 0 a 3. En este caso hay dos ramas positivas, menos infinito a 1 y desde este valor al infinito, y en este caso todo este sector de la gráfica en positivo desde este punto a este. Recuerden que los ceros son los que nos indican la positividad. Y negatividad es todo lo que queda por debajo. En este caso el menos infinito a este valor, de este valor a más infinito. Siempre leo sobre el eje de la Z. En este caso el negativo va a estar desde este punto a este punto, y para el menos infinito a este valor, y desde este valor al más infinito. En el punto 6 hay que ver que en el punto 6, par o impar, recuerden tomar el eje de las Y como el eje de simetría, doblarla, o sea, hacer de cuenta que puedo doblar la hoja y ver si este sector de la gráfica me queda por encima o
coincide con el otro, con la otra parte del caso de coincidencia es par y en el caso de que no coincida es impar. En este también tengo que doblar por la mitad y ver si coinciden o no ambas partes de los gráficos. Tengo que indicar si es verdadero o falso. ¿Sí? En el caso, observando obviamente el gráfico que está, me dice la función crece desde infinito, o sea que viene creciendo desde el menos infinito hasta 2. 2 está, ni siquiera está marcado. Entonces, ¿la función es totalmente creciente? No, no es totalmente creciente, el 2 ni siquiera está, es parte de la función. La función tiene un máximo en el punto menos 3, 2, ese sería el 3 de x, 2 de y, ese es el máximo. ¿Hay algo más arriba de eso? No, no hay nada más, por lo tanto, es un máximo. En el intervalo menos 2, empieza acá, hasta más infinito, es decir, desde el menos 2 hacia la derecha. La función es decreciente, desde menos 2 es decreciente, es decir, va hacia abajo. Después, la función decrece en el intervalo menos 3, o sea, desde el menos 3 al más infinito. ¿Es verdadero? Empieza a crecer desde menos 3 al más infinito, como yo lo leo sobre la derecha, es decreciente. Y la función solo crece en menos 4, ahí tengo que ver si solo crece o hay una parte de la función que baja. En este caso va subiendo, llega a ese punto y comienza a bajar. O sea que en todo este intervalo sube, baja. Por lo tanto, la función no, no es verdadera. Bueno, espero que ahora sí, eh, ahora ya haya quedado mejor grabado. Va a quedar en dos partes porque se me cortó en un momento, pero va a ser mejor que la anterior. Bueno, cualquier duda me lo comunican a través de la plataforma.